Quiero esta mañana hablar acerca de lo esencial de la actitud. Lo esencial es la obediencia. Ya estamos poniendo en práctica y repasando un poquito los principios. Actitud. Usted ha escuchado de pronto esa expresión en medio de alguna situación y dice, esa es la actitud que necesitamos. Pero a veces no hay la actitud, sino al contrario. Debería uno decir, esa no es la actitud, ¿cierto? Pues el Señor nos demanda, nos pide que frente a su plan, a su llamado, tengamos una respuesta, una actitud adecuada. Y creo que lo esencial de la actitud ante Dios es obedecer. ¿Cuántos dicen amén? No podemos pensar en que vamos a obedecer, vamos a hacer las cosas cuando todo esté bien. Quizás esa es una de las formas que el enemigo engaña a las personas. Muchos dicen, no, cuando yo esté bien, cuando yo ya esté convencido, cuando yo ya, ahí sí busco al Señor. Eso es un engaño, porque ese día difícilmente llega, ¿cierto? Pero cuando a pesar de nuestra situación obedecemos al Señor, estamos caminando en su plan. Y vamos a mirar porque no solamente tiene que ver con saber acerca de la obediencia, tiene que ver con actuar en esa dirección. Vamos a leer la palabra hoy, libro de Deuteronomio, capítulo 28. Este es un pasaje que nos habla precisamente del llamado de parte del Señor para que el pueblo caminara en la dirección. Vamos a leer hasta el versículo, por ahora vamos a leer hasta el versículo 14 y ya vamos a mirar un par de puntos, 3 puntos que tengo para este mensaje. Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Versículo 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra,
para ir tras dioses ajenos y servirles. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz y tu palabra nos direcciona, nos instruye, Señor. Habla al corazón, Señor, de cada uno de tus hijos en esta mañana y que podamos caminar en dirección de tu palabra, Señor, y que tu palabra sea real en cada uno de los que la recibe y la atesora y la pone por obra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Deuteronomio es como un recuento de lo que el pueblo había vivido en ese trasegar hasta llegar al desierto. El pueblo había sido formado desde que Dios había llamado a Abraham. Aún Abraham ya entrado en años, aún su esposa sin posibilidad de procrear, Sara era estéril, y Dios le da una promesa de hacer de ellos un pueblo, ¿verdad? Y ser un pueblo de bendición. Y Abraham empieza a caminar en fe. Dice la Biblia que creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. Y allí empezó a formarse el pueblo. Un hijo que nació milagrosamente, Isaac, y así toda la generación hasta que fueron numerosos y salieron de Egipto. El Señor los sacó y en el contexto de Deuteronomio están allí en el desierto a punto de continuar hacia la tierra que Dios les había prometido, porque Dios quería formar un pueblo, no solamente una multitud de gente o un poco de gente. La Biblia habla como de 600,000 hombres en el desierto. Era un pueblo numeroso, pero este pueblo necesitaba ¿qué? Un territorio, una tierra. Y como dice algún historiador del Antiguo Testamento, se necesitaba 3 elementos: la gente, el territorio y las leyes, una normatividad para que el pueblo fuera un pueblo concreto y real. Y así una nación, y así el Señor establecer su pueblo. Claro, en el contexto, en el escenario donde está Abraham, donde creció, donde estuvo Moisés, donde estuvieron los patriarcas, pues habían pueblos alrededor. La historia nos habla de los egipcios, de los griegos, de los persas. ¿Sí o no? Un poquito de historia. A mí me encanta la historia. Pero Dios quería establecer un pueblo propio para él. Y me llama la atención porque el Señor les establece como un pueblo. Cuando el pueblo sale de Egipto y va al desierto, lo primero que le da allí es las leyes. Ya el pueblo era numeroso, por eso los egipcios tenían temor y dijeron: más bien acabemos con estos hebreos, porque si no van a dominarnos. Y empezaron a oprimirlos, y ahí es cuando el Señor los saca al desierto. Pero en el desierto le da ¿qué? Parámetros, normas, leyes. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de parámetros? El pensamiento común hoy día es que la norma es que no hay normas. ¿Se ha escuchado eso? La norma es que no hay normas. Por eso hoy en día la sociedad vive ¿cómo? Como quiere. ¿Aló? ¿Están conmigo? Gracias, hermano, que me ayuda. Desorden, dice él. Caos, situaciones de conflicto. ¿Sí o no? A veces están muy cerca de nosotros, a veces no tan cerca, pero esa es la realidad. ¿Por qué? Porque se saca, se elimina de la vida, diga conmigo, las normas. Pero Dios es un Dios de normas. Yo sé que estos temas a veces no emocionan, pero déjeme poquito a poco, vamos hablando, porque realmente adentrarnos y entender que el Señor establece su pueblo y que le da normas, hermano, eso es de bendición. Ya lo leímos, pero quiero ir poco a poco. Entonces, el Señor ya les establece, les da la norma, pero todavía no le había dado la tierra, porque en el desierto,
¿Cuántos años duró el pueblo dando vueltas? 40 años. En medio del desierto ocurrieron cosas muy milagrosas, tremendas: agua de la roca, maná del cielo, codornices cuando querían carne, aguas amargas que el Señor transformó en aguas potables, guerras que aún a pesar de que Israel, de los hebreos, eran un pueblo dedicado al pastoreo de animales, no eran expertos guerreros, pero el Señor les libró muchas batallas. Claro que en el desierto también el Señor purificó y limpió al pueblo, porque el pueblo también en el desierto fue ansioso, fue acelerado. El Señor les había dado un mandamiento: no tendrás delante de mí dioses ajenos. ¿Y ellos qué habían hecho? El becerro, provocando al Señor. Pero aún así el Señor cumple su promesa, porque el Señor es el Señor que ha establecido una promesa para su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de, yo no sé por qué hay personas que a veces creen y dicen, pues ahora no voy a buscar del Señor, ahora me voy a alejar, ahora a ver qué va a hacer Dios. Pues Dios sigue siendo Dios. El problema es para el que se aleja. Dios no deja de ser Dios. Dios no deja de ser Dios grande. ¿No será más bien que Dios quiere tratar ciertas cosas, pero el corazón se vuelve como duro, orgulloso, ¿cierto? El Señor les había puesto en este escenario del desierto, pero no era el lugar donde el pueblo iba a terminar. El lugar donde el Señor quería establecerles era una tierra que fluía leche y miel. ¿Usted lo ha leído? ¿Y qué indicaba eso? Una tierra, un lugar donde el pueblo se estableciera y la bendición de Dios estuviera. Me sorprende acerca de Israel, la nación como tal y el territorio. Una vez estuvimos en un par de enseñanzas con un misionero, y él tenía una conferencia y un curso llamado Las 7 Maravillas de Israel. Y estas maravillas tenían que ver con cosas milagrosas. Por ejemplo, la nación de Israel no es la nación más grande, pero es el pueblo de Dios. Porque lo importante no es qué tan grande, qué tan ostentoso es al ojo humano. Lo importante es que sea el pueblo de bendición, la tierra de bendición. Y Israel tiene algo en particular, que mucho de su territorio, la gran mayoría, es territorio desértico, no es cultivable. Hay escasez de agua. Aquí no, allá no es como aquí que uno va por muchos lugares. A mí me sorprende aquí en Antioquia, bueno, hay otros lugares, pero si usted va a Antioquia al oriente, ríos por todo lado. Y si va por allá al norte, ríos por todo lado, ¿cierto? Hay mucha fuente hídrica, pero Israel no. Pero ¿sabe qué tiene Israel? Es potencia y líder mundial en elementos para el manejo del agua y el tratamiento del agua. Israel ha desarrollado muchas técnicas de agricultura y no tiene tanto territorio para cultivar. Las mejores naranjas del mundo están en Israel. Porque lo importante es que la bendición del Señor. Por eso esa tierra había sido denominada tierra que fluye leche y miel, hablando de que el Señor quería dar un bienestar. Entonces en el libro de Deuteronomio lo que hace el Señor es un recuento. Por dónde ha caminado el pueblo, en dónde está, que está en el desierto, pero también les advierte y les dice qué va a suceder hacia el futuro, porque Dios también es el Dios de la historia. Él conoce el pasado, sabe nuestro presente, pero el futuro está en las manos de Él. Para Dios el futuro es como el presente, ¿o no? En la omnisciencia de Dios, en que Él todo lo sabe. Y eso me encanta, saber que Dios conoce todo, porque puedo descansar en que estoy en sus manos y Él me llevará por su senda. Moisés le dice al pueblo, me encanta cómo empieza Deuteronomio 28. ¿Qué dice?
Acontecerá. Coloqué aquí en mis notas: sucederá, va a pasar, está por venir. Tremendo. ¿Quién está hablando? Dios le está hablando al pueblo. ¿Qué es lo que está por venir? Y yo pensaba frente a este texto, específicamente esa expresión, acontecerá, que muchas veces estamos nosotros a la expectativa de lo que está por venir en nuestro país. Este año hay un cambio de presidencia, de congreso, de personas que administran, dirigen. Y dígame si no estamos a la expectativa de lo que está por venir. No, más lo que está sucediendo no, sino lo que está por venir. ¿Cómo será? ¿Quién será? ¿Qué pasará? ¿Sí o no? Pero aquí el Señor está hablando a su pueblo y esta mañana nos habla. Sucederá lo siguiente. Y esto no es por un periodo de 4 años, esto no es por un periodo determinado, sino es lo que Dios tiene preparado para el pueblo. Grandes acontecimientos de Dios para nuestra vida. ¿Usted lo cree? Aleluya. Yo recuerdo que recién empecé la vida cristiana en el 2099, me tocó esa transición, me tocó la expectativa del 2000, a ver qué pasaba en el 2000, que eso habían muchos presagios y muchas cosas. Pero yo recuerdo que por allá en alguna enseñanza estaba esta palabra, recibí esta palabra: acontecerá, sucederá, las bendiciones del Señor. Y yo decía, en ese momento decía, ¿y cómo será eso? Pero hoy, 26 años después, puedo decir: Señor, tú has hecho grandes acontecimientos, pero creo que tú seguirás haciendo grandes acontecimientos. Y esta palabra no la estoy dando simplemente por decirla. Esta palabra es para que usted la pueda meditar y pensar en su corazón. Acontecerá lo que está por venir de parte del Señor. Pero necesitamos tener una actitud correcta, obedecer. Ahora, ¿qué dice aquí el texto? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué va a acontecer? Grandes cosas. Pero ¿cuándo qué? Cuando escuchemos atentamente la voz del Señor. Por favor, bueno, aquí está. Atención a la instrucción. Número 1 de esta enseñanza: atención a la instrucción. Vendrán grandes cosas cuando nosotros prestamos ¿qué? Atención a la instrucción. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuántos están atentos? ¿Sabe? A veces hay mucho ruido, a veces hay muchas cosas, pero no estamos atentos. ¿A qué? A la instrucción. Nos cuesta seguir la instrucción. Si quizás a usted le dicen: vea, usted necesita ir a un sitio, listo, vea, llegue a tal esquina, voltea a la otra. Si le dan más de 3 o 4 instrucciones, ¿usted qué dice? No, venga, ¿cómo era? ¿Sí? A veces uno, cuando da una instrucción, dice: vea, da por ahí 2 o 3 indicaciones y dice: por allá pregunta. Vuelve y pregunta, porque sabe, no tenemos desarrollada una capacidad de seguir instrucciones. Cuando compramos un aparato, un electrodoméstico, un celular, qué sé yo, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo destapamos y lo prendemos y de últimas miramos ¿qué? Las instrucciones, el manual. Pues el Señor está llamando a su pueblo a que esté atento a la instrucción. ¿Sabe? A veces nosotros nos quejamos de pronto de, no sé, de los jóvenes, de los niños, de que son dispersos, ¿cierto? Pero ¿sabe? Ese no es un problema solo de cierta generación, es un problema del ser humano. Por eso el Señor le dice: si oyeres, ¿cómo? Atentamente. ¿A cuánto les gusta oír atentamente? ¿De verdad, verdad?
Tenemos que pensar, ¿verdad?, lo que el Señor nos ha dicho. Porque a veces el Señor nos ha hablado mucho, hermanos. El Señor nos ha indicado. El Señor nos ha dado promesa. Pero sabe, por no estar atentos, se nos olvidan las cosas. Coloqué aquí también la palabra en los apuntes. Hay que oír, pero hay que oír atentamente. Y hay que oír lo que hay que oír. ¿Qué es lo que hay que oír? La voz de Dios. El pueblo de Dios a veces se distrae, se dispersa, se desenfoca cuando se pone a escuchar otras voces y no la voz de Dios. ¿Cuáles son otras voces? Aquí discriminé algunas voces. Las voces de otras personas, las voces de la sociedad, las voces del corazón, que es engañoso, y a veces la voz del enemigo. ¿Sabe? El enemigo sigue por ahí vociferando. Él no sale con tenedor y cachos a las 12 de la noche a asustarte. No, esa estrategia es como una forma gráfica que nos vendieron por allá o que propusieron en el Renacimiento, que pintaron al enemigo así. ¿Sabe, hermanos? El enemigo lanza dardos a tu mente, a tu oído. Voces, no puedes, no va a suceder. Dios que te va a escuchar. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. Ay, pastor, ¿cómo así? O sea que sí, porque el diablo es puerco. Pero más que puerco es mentiroso. Hay que aprender a discernir la voz. Pero a veces también escucha uno voces y uno dice, ay, será. Pero el Señor estaba llamando a su pueblo, era que le escucharan atentamente su voz. Por eso no podemos dejarnos confundir. Hermanos, hoy en día proliferan muchas voces supuestamente de parte de Dios y no es de Dios. Entonces el Señor le llama al pueblo: si oyeres atentamente la voz de Jehová. ¿Con qué intención? Dice allí: para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Qué hay que hacer entonces con la voz del Señor? Oírla atentamente, ¿verdad? Pero también, ¿qué hay que hacer? Guardarla. Guardarla no es guardarla por allá en el cajón del olvido, no. Guardarla es la figura que usa en Deuteronomio y también en otros textos. Era que los reyes de la época tenían sus joyas, sus joyas preciosas, o joyas alhajas, ¿cierto? Y cuentan que algunos tenían cierto lugar reservado para guardarla, como una especie de caja fuerte. Y que la expresión guardar tenía que ver con eso: poner en un lugar especial algo muy valioso. Para tu vida y para mi vida, ¿qué tan valiosa es la palabra del Señor? Para guardarla y atesorarla. Y no de pronto, como se dice popularmente, que entró por aquí, salió por aquí. No guardamos nada. El Señor les dice: oigan atentamente la voz mía para guardarla, pero también para ponerla por obra. El apóstol Santiago, ¿qué dice? Que seamos hacedores y no solamente oidores olvidadizos, sino que guardemos y hagamos. Ahí está el gran desafío. Quizás usted ha escuchado muchas predicaciones, quizás usted ha estudiado muchos pasajes, quizás ha estado en innumerables o en varias capacitaciones y ha recibido de parte del Señor instrucciones. ¿Sí o no? ¿Cuántos se han capacitado por lo menos? Yo hago la cuenta rapidito. Una persona que lleve en la iglesia o que esté caminando con el Señor un año, por lo menos, juiciosa, por lo menos en un año ha recibido 50 mensajes, 50 predicaciones, solo recibiéndola una vez. Ahora, ya estos aparatos nos permiten consultar al uno, al otro, pero pensemos que lo básico. Pero digamos, no, pastor, eso se puede fácilmente escuchar varios mensajes. Listo. Pongámosle que
recibe el mensaje del domingo y del miércoles. Aquí los transmitimos los dos. Por lo menos hay 100 mensajes, 100 predicaciones, 100 enseñanzas. La pregunta aquí sería no solamente decir, no, pastor, entonces yo llevo 10 años, entonces he escuchado ¿cuántos mensajes? A ver las matemáticas. 1000 mensajes. El asunto es ¿por qué todavía nos cuesta obedecer y vivir al menos parte de esos mensajes? El Señor llama a su pueblo para que le escuchen atentamente, pero también para que atesoren la palabra y la pongan en práctica. Ahí está la efectividad de la palabra. Porque la palabra no es solamente para decir, uy, yo ya sé mucho esto, yo ya sé lo otro. Ahora, hay quienes también se afanan por lo que no saben. Esa fue mi experiencia. Yo le decía a mi pastor recién convertido ese primer año, pastor, ¿y qué más tengo que obedecer? Y él me dijo un día algo tan sencillo. Me dijo, hermano Freddy, afánese por lo que ya el Señor le ha hablado y usted necesita obedecer. Y yo quedé tranquilo porque yo pensé que yo dije, ¿qué más tengo que saber para empezar a obedecer? Y él me dijo, no, es sencillo, lo que ya sabe, lo que ya ha recibido de instrucción, empiece a ponerlo por obra. Sencillo, ahí suena sencillo. La lucha está en practicarlo. El desafío está en practicarlo. El desafío de la fe cristiana está en vivirlo. Amén. No en escucharlo. ¿Por qué muchas personas divagan, patinan, se quedan ahí siempre en lo mismo? Porque no ponen en práctica la palabra. Yo creo y he visto cómo el Señor, frente a la necesidad del corazón de cada uno de nosotros, de las situaciones, siempre nos está hablando. ¿Sí le ha pasado? Y a veces el Señor es que reiterativo, otra vez me habla lo mismo. Y entonces el asunto es, ¿por qué sigo en lo mismo? Porque quizás no pongo en práctica la palabra. Él que nos conoce y sabe cuál es nuestra necesidad y sabe cuál es la solución al problema, a la situación, Él nos habla, hermanos. Él nos indica, Él de alguna manera nos sale al camino a decirnos, hey, mira por aquí, así, hazlo. Entonces, ¿por qué las mismas vueltas? Sencillamente porque aunque se escucha y hasta se puede prestar atención, no se hace. Yo sé que esto no produce mucho amén, tranquilo que esto no es contra nadie, es lo que el Señor nos indica. A mí también me ha pasado, yo digo, bueno Señor, ¿y qué pasó? Y vuelve el Señor y habla, es que tengo que poner en práctica lo que aprendo del Señor. Amén, ¿están conmigo? Pero mire hermanos que esto es maravilloso, esto no fue para regañarlos. Versículo 2 que dice, aleluya, eso sí nos gusta, póngale cuidado del amén que viene. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Se da cuenta? Ahí sí como que se despertó. Están hablando de bendición, gloria a Dios, yo quiero eso. Ahí sí, claro, hay que ponerlo por obra. Este versículo 2 me encanta, porque ¿sabe qué dice? No dice que debemos trabajar, esforzarnos, desgastar, rasgarnos las vestiduras para alcanzar las bendiciones. Eso no dice. Lo que dice es que las bendiciones ¿qué? Nos seguirán mientras yo voy caminando, ahí vienen las bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Si ve que este sí emociona un poco más. Hermanos, necesitamos prestar atención a la instrucción del Señor y ponerla por obra. ¿Quieres ver una vida transformada, una vida diferente, una vida donde el Señor se manifieste? Sigue la instrucción del Señor y las bendiciones te seguirán. No al contrario. Yo no sé si tú esta mañana estás aquí quizás diciendo, y Señor, ¿yo qué voy a hacer con esto? Yo necesito esa bendición. Pues sabes, el Señor ya la tiene ahí andando detrás de ti.
hay que llegar a esa medida. Hay que llegar a creer. Yo me acuerdo que con mi hijo me pasó. Yo le decía a mi esposa, Daniel todavía ni caminaba. Y yo decía, ay Señor, ¿y cómo voy a hacer para darle universidad a este muchacho? Yo sé que de pronto a nadie más le ha pasado que se preocupe por el futuro de sus hijos. Y yo decía, ay Dios mío, y ahora, y bueno. Y hasta que el Señor un día habló al corazón, Daniel es mío, yo cuidaré de él, yo soy su pastor. Esa fue la temática del cumpleaños del primer año, que él era el pastor de Daniel. Y ese día entendí que ya el Señor tenía preparado esto. Tiene 15 años, no ha ido a la universidad, pero ahí están ya las bendiciones que persiguiéndolo. Ah, bueno, hermano, no, a mí yo sí me emociono con eso. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a veces nosotros no entendemos qué es lo que el Señor quiere hacer. ¿Pero por qué? Volvemos a lo mismo, porque no prestamos atención. Y puede más la angustia, nos desgasta más la angustia que escuchar al Señor que nos dice, mientras vas caminando ahí te perseguirán. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. No hay problema. Ahora, ay pastor, qué bonito para su vida. No, es que esto es para el pueblo de Dios, hermano. Es para usted, para mí, es para los que reciben y escuchan la palabra. Me encanta de estos dos versículos, estas dos expresiones: acontecerá, sucederá. Hermano, esta mañana te pido en el nombre del Señor que abras el entendimiento de lo que el Señor quiere acontecer, quiere hacer en tu vida. Pero también entiende que ahí va, ahí va. No te afanes, descansa en esta mañana. Pastor, usted habla muy bonito, tan chévere lo que dice la palabra. ¿Y cómo será? Yo no sé cómo, hermanos. Ya les dije, han pasado 25 años que yo empecé a escuchar esta palabra y a escuchar del Señor. Y siempre ahí están sus promesas. Y yo no sé cómo lo ha hecho el Señor, pero lo único que puedo decir es que Él lo ha hecho. Entonces, hay que prestar atención. Y aún dice allí, eso también produce un amén. Vendrán sobre ti todas estas cosas, te alcanzarán. Bueno, viene la exaltación. Ahora, ¿cuál es la dimensión de la bendición? Ese es el segundo punto. Allí hay una lista de cosas. Y yo lo único que puedo ver allí es que hay promesas de ¿qué? De ser bendición. ¿Cuántos saben que usted y yo como hijos de Dios, parte del pueblo de Dios, ya somos bendición? Así es, hermano. A veces nos cuesta creer eso. Quizás en tu casa te decían que era la oveja negra o la oveja blanca o qué sé yo, o te marcaron con una señal de que era lo peorcito. Pero el Señor dice, ahora eres mi hijo y mi hija amada. Y necesitamos transformar nuestro entendimiento. Y yo lo que veo es que todas las bendiciones que habla allí, yo encontré alrededor o agrupé unas 8 o 10. Solamente voy a mencionar bendición en qué vendrá. Primero, ser bendición. Segundo, ser productivo. Así como dijo el paisa, el Señor quiere que pelechemos. ¿Amén o no amén? Pelechemos viene del griego o del hebreo. ¿De dónde vendrá? ¿O vendrá de la montaña? Del paisa, de pura cepa, ¿cierto? Así el que habla chirriado. De Titiribí, no, yo por allá, no sé si hay gente de Titiribí. He pasado por el ladito, pero no he ido, pero es muy reconocido este nombre. Hermanos, con el Señor podemos realmente vivir una vida de productividad. No estoy hablando de materialismo, hermanos, eso es diferente. Porque ¿qué dice el materialismo? La filosofía del materialismo es cuánto tienes, cuánto vales, como la canción. O del consumismo. Consigue para consumir, para consumir, para comprar. Y nunca entenderás qué es la bendición. Yo le doy gracias a Dios porque yo veo su bendición en mi vida y digo, Señor, tú eres el que lo hace. Porque está su promesa. También habla de provisión.
Cantamos esa canción tan bonita, tú proveerás. ¿Sí o no? ¿Cuántos la cantan con entendimiento? Bueno, ya pasó el tiempo de la alabanza, hermanos, sigamos. Bendito al salir, al entrar, bendecidos en los movimientos. Qué maravilloso. Y me impacta esto porque a veces nosotros pensamos que la bendición es, sí, la bendición es porque llegamos aquí, porque participamos de esta reunión, pero la bendición no se agota, hermano, si usted sale y va en la vida cotidiana de un lado para otro, está ahí, va el Señor bendiciéndole. De eso se trata, porque dice allí, bendito en el campo, bendito en la ciudad, en tus movimientos. Y a mí eso sí que me encanta. Porque sabe, muchas veces cuando nosotros estamos trasladándonos o moviéndonos, uno a veces va como con esa inseguridad. Señor, ¿será que sí es? ¿Será que sí? Pero, ¿qué dice la Biblia? Que el Señor nos bendecirá en el movimiento, en el entrar, en el salir. Benditos también por la protección de Dios. Versículo 7, lo voy a leer, ese sí me gusta. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. ¿Enemigos? No, pastor, si yo soy buena gente, yo. Hermanos, a veces no sabemos ni siquiera cuál es el enemigo o de qué manera el enemigo quiere levantarse. El mismo Señor Jesús dijo, guárdalos del mal. Hay un enemigo, el mal. No, pastor, todo en Dios es bonito. Claro que sí, Él es bueno, pero hay un adversario. Pedro dice, vuestro adversario el diablo. Pero sabe una cosa, cuando nosotros escuchamos atentamente y ponemos por obra la palabra, el Señor se encarga de los enemigos, aunque no conocemos. Amén. Una vez alguien me dijo, se presentó una situación y me dijo, ¿y usted por qué no se pone a buscar a ver quién es el que le está ahí haciendo oposición? Y yo le dije, no, yo no me voy a desgastar en esto, yo me voy a postrar, a buscar al Señor y decirle, Señor, tú eres mi guardador, tú peleas por mí, punto. Porque a veces nos desgastamos a ver quién es el que me está haciendo la mala, a ver quién es el que, ¿qué será? No, hermano, no se traumatice por eso. Entendamos que quizás alguien puede ser un instrumento del enemigo para desviar, para desanimar, para confundir, sí. Pero nuestra preocupación no debe ser esa. Nuestra preocupación y ocupación debe ser buscar al Señor y creerle a su palabra. Él mismo nos guardará de los enemigos, aún de los enemigos que no sabemos y no vemos. Pero si vamos bajo su cobertura, bajo su protección, Él se encargará. Protección, este también es bonito. Identidad, versículo 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Qué lindo. Te confirmará Jehová por pueblo suyo, santo suyo. Hermanos, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, no es cualquier pueblo. Somos el pueblo santo de Él. Por eso no cabe, no se admite decir, no, es que yo vivo así, porque todo el mundo lo hace. Está bien, tú no puedes evitar que todo el mundo haga lo incorrecto. Pero tú y yo, como pueblo de Dios, estamos llamados a hacer lo que el Señor quiere. ¿Sabe por qué? Porque somos su pueblo y somos su pueblo ¿qué? Santo. Identidad, diga conmigo identidad. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros atesoramos su palabra, cuando la vivimos, la ponemos por obra, el Señor nos confirma como pueblo suyo. Y sabe, eso es maravilloso, hermanos. Quizás el pueblo del Señor no sea tan numeroso. Quizás la iglesia del Señor no sea tan grande a nivel mundial. Aunque la iglesia crece, ¿sabía eso usted? Crece aún
en contextos difíciles, hostiles, cerrados. Allí hay misioneros, allí se está haciendo la obra, muchos están siendo alcanzados por el Señor, se están bautizando. Crece, crece. Pero aunque no sea el pueblo más grande a nivel del mundo, es el pueblo exclusivo y santo y especial de Dios. Y usted y yo somos parte de ese pueblo. Quizá, hermanos, su apellido y el mío no sea el más renombrado o el más reconocido o el más, pero en Dios sí tenemos una identidad muy especial. Pueblo de Dios. Amén. ¿Qué más hay ahí? Abundancia. Todas estas bendiciones, veo yo que la dimensión de la bendición es integral, es algo completo. ¿Está de acuerdo conmigo? Que Dios bendice tu vida y mi vida por ser parte del pueblo de Dios y que me mantenga ahí conectado con Él. La bendición es completa, hermanos. Por eso cuando quizás estés pasando por alguna dificultad, porque a veces vienen dificultades de diferente índole, puede ser económica, puede ser de salud, puede ser quizás de una situación en casa, puede ser opresiones. Acuérdate que tú eres parte del pueblo de Dios y el Señor tiene promesas de bendición integrales en todas las áreas, hermanos. Dígame qué no encontramos en Dios. Todo lo que necesitamos está en ¿quién? En Él. Amén. Pero necesitamos estar atentos a la voz del Señor. La clave es obedecer. Venga a ver cómo dice el versículo, los dos versículos finales 13 y 14. Ese también es bonito, vea. 13 y 14, 28, 13 y 14. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová. Hermanos, sí hay un condicionamiento. No nos equivoquemos. Es que eso no importa, eso no pasa nada, yo vivo de esta manera. A ver, ¿quién me dice algo? Porque uno es libre. Ya hablé al comienzo de la norma de la sociedad actual. La norma es que no hay norma. Sí hay norma en el Señor. Ahora no es una carga, no es un yugo. Dijo Jesús que era ligera, ¿cierto? Pero sí obedecemos. Por eso la actitud correcta debe ser de obediencia. ¿Qué más dice allí? El 14. Si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. La clave es obedecer. Amén. ¿Quieres las bendiciones del Señor? Todo esto que promete su palabra. Caminemos una vida en obediencia. Ay, ¿por qué? Si al que le van a dar le guardan. Que no le tengan guardado muy calentado o quizás ya, ¿cómo es que dice aquí? Vinagradito. Que no le tengan vinagradito el guardado. Entonces no podemos tampoco confiarnos, no, tenemos que llevar una vida íntegra de obediencia y así ver resultados en la vida cristiana, hermano. Yo sé que aquí cada uno es testimonio y puede decir, mire, yo he venido caminando con el Señor y el Señor ha hecho esto y esto y esto, porque acontecerá, acontecimientos a diario el Señor hace para con su pueblo muchos, pero necesitamos obedecer. Mire lo que dice en primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Este es un texto muy interesante. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice la escritura así. Allí ya lo tenemos. Bueno, no, ese es Deuteronomio. Primer libro de Samuel 15, 22. Dice, y Samuel dijo, Samuel el profeta, le dijo a Saúl el rey, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer
es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor? Obedecer al Señor que hacer muchos sacrificios. Obviamente este versículo tiene un contexto, pero Saúl se quería justificar en que había hecho un poco de cosas que el Señor no le había mandado. No nos podemos justificar. Si el Señor te dice, mira, aprende a confiar, obedécele. Si el Señor te dice, perdona, obedécele. Si el Señor te dice, guárdate, obedécele. Pero no nos podemos justificar. Si usted lee la historia de Saúl, el rey Saúl empezó a hacer muchas cosas, grandes sacrificios, hacer muchas cosas, pero el Señor no le había pedido eso. ¿Qué le pedía al Señor? Que obedeciera. Y yo a veces veo la vida de Saúl y digo, lo que el Señor le pedía a Saúl era que esperara que llegara el profeta para darle otra indicación, nada más. Pero como esperar es facilísimo, ¿cierto? No. En la espera, ¿qué es lo que hace? No, la espera desespera. No, hay que hacer algo y como que hasta se descompone la persona. Eso fue lo que le pasó a Saúl. ¿Y qué terminó haciendo? Desobedeciendo. Que el Señor nos ayude a prestar atención, porque también allí le dijo el profeta, es mejor, dice allí la parte final, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Tantos sacrificios. Hermanos, la obediencia es central en la vida cristiana. Si queremos ver cómo esas bendiciones nos siguen, si queremos ver cómo el Señor nos confirma y nos ratifica como pueblo suyo, seamos obedientes a la instrucción del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No comparto la idea donde a veces se mezcla o se le da prioridad al parecer humano frente a la Escritura. Es decir, no comparto de decir simplemente, es que Dios nos ama tanto que al final, no. Él nos perdona, Él es misericordioso. Pero sabe, el Señor no quiere que vivamos en desobediencia, sino más bien ¿en qué? En obediencia. Ya cada uno lo recibirá. ¿Qué cosas tengo que empezar a obedecer? ¿Cierto? Porque mire que hay una consecuencia en la desobediencia. Ese es el tercer punto. Tercer punto. Dice allí, consecuencias de la desobediencia. Me sorprende que quizás entre los versículos 3 al versículo 14 hay 11 versículos que completa ahí las bendiciones. Y yo veo que la bendición de Dios es integral en muchas áreas. Pero cuando Moisés escribe sobre la desobediencia, hermanos, él empieza a escribir en el versículo 15 y termina en el versículo 68. Más de 50 versículos como diciendo, si no obedece, ahora, no es una amenaza, es una revelación. Pablo dijo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que obedecer trae un resultado diferente al no obedecer. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso no podemos decir, no pasa nada. Sí pasa. Si obedeces, ahí está la promesa. Si desobedeces, ahí está la promesa, pero no de bendición, sino de consecuencia. Leamos algunas para no leer todos los versículos, pero vuelva usted y repase y medite en esta palabra, Deuteronomio 28. Vamos a leerlo hasta el 20. Versículo 15 al 20. Pero acontecerá, mire que también está el gran acontecimiento. Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, qué lindo, te vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.
Maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Dejémoslo hasta ahí. Aquí, más que una amenaza, yo veo que lo que el Señor está instruyendo a su pueblo: si caminas en esta dirección, está la bendición, pero si caminas en esto, no será igual. No será igual. Jesús lo dijo en la parábola de los dos cimientos, que había dos hombres y uno construyó su casa sobre la arena y el otro sobre ¿qué? Sobre la roca. Y ahí dice que, o la ilustración es que construyeron ambos, hicieron, pero que vino la lluvia, la tempestad, los ríos. ¿Y qué pasó con la casa sobre la roca? Se fue. Sobre la arena. Y la que estuvo en la roca se mantuvo. Y Jesús estaba hablando de qué: si oyeres la palabra y la pones por obra. O sea que el resultado al final sí se va a notar. No nos dejemos engañar. No, eso no pasa nada. Todo es normal. No, sí hay. Porque cuando Jesús está hablando allí del resultado final, dice que grande fue su desgracia. Y Jesús está hablando de una vida eterna que al final fue desastroso. Dios ha tenido misericordia con nosotros y nos ha llamado y nos invita a que tengamos la actitud adecuada, que es que obedecer a su palabra. Pero para poder obedecerla necesitamos escucharla atentamente y obedecerla. La mejor actitud hacia Dios es la obediencia, hermanos. La mejor actitud hacia Dios es la obediencia. Así que entendamos que tenemos que prestar atención a ¿qué? A la instrucción del Señor. Como dicen por ahí, no coma cuento de todo, hermano. Vamos a la palabra. ¿Qué es lo que pide realmente el Señor? Necesitamos entender la dimensión de la bendición. Hermano, yo disfruto cuando veo las cosas que el Señor hace en mi vida, en mi familia, en la iglesia, y digo: wow, Señor, esto es de parte tuya, es diferente. No es casualidad, hermanos, porque todas las bendiciones del Señor tienen una magnitud maravillosa, esencial, es diferente. Donde en una casa hay bendición, a donde en cualquier casa viven de cualquier manera, es diferente. Y prestemos atención, hermanos, que la desobediencia también trae consecuencias. Y no estoy juzgando ni condenando a nadie, estoy compartiendo la palabra que el Señor ha traído y que también yo la he podido vivir, que realmente vale la pena obedecer, caminar con el Señor. Y puedo decir hoy día, sí hay diferencia. Amén. Yo le invito a que se coloque de pie y vamos a orar, dándole gracias al Señor por esta palabra. Que usted pueda atesorarla, guárdela en su corazón. Quizás usted dice ahora: bueno, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Créala, empiece a caminar en esa obediencia. El versículo 15 me llama mucho la atención cuando les habla de el que no hace, pero dice una expresión muy bonita: los estatutos que yo te intimo hoy, que te comparto, que te doy. Algo íntimo es algo privado, algo personal. Algo íntimo es algo propio de esa relación.
Si hablamos del matrimonio, lo íntimo es lo propio. O si hablamos de la persona, hay cosas muy íntimas. Pues el Señor ha querido ¿qué? Intimar con su pueblo. No lo echemos en saco roto. No lo dejemos ahí. Ah, sí, yo ya me sabía esa palabra. Listo. Si te la sabes, ¿cuánto la estás viviendo? Ahí está la clave, iglesia. Ahí está la clave. Y también un llamado a decirte, ¿y qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a empezar a hacer? ¿Qué te ha dicho el Señor que obedezcas y lo has dejado ahí como cuando envían esos mensajes, ¿no? Lo dejan ahí en visto, no sabe uno cuál será la respuesta. ¿Qué cosas has dejado ahí en el stand-by del Señor? Que el Señor te ha dicho, obedece. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar esta mañana, pidiéndole al Señor que sea ayudándonos a vivir esta palabra. Señor, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz. Y esta mañana nos hablas acerca de la actitud adecuada para contigo. Y lo esencial de la actitud para contigo es obediencia. Aún, Señor Jesús, dice la Biblia, que tú mismo aprendiste obediencia. ¿Y de qué manera? Señor, pues hoy estamos aquí escuchando tu palabra. Enséñanos a ser obedientes. Si te ha costado, si se te dificulta, dile: Señor, yo quiero ser obediente, ayúdame. Pero primero ayúdame a estar atento a tu palabra. Perdóname, Señor, porque cuántas veces me has hablado y como que no he prestado la atención suficiente. Simplemente he escuchado por ahí a la distancia, pero no me he detenido a meditar, a pensar en lo que tú me estás diciendo. Señor, gracias. Yo siento que en esta mañana hay personas que dicen: pero ¿cómo lo hago? Porque quizás el Señor ha sido reiterativo, pero quizás no has prestado la atención. Y no es para señalarte, es lo que el Espíritu Santo está quizás redarguyendo en tu corazón. Pues hoy es día de que tomes una decisión, y que si tienes que sentarte con el Señor y hacer una lista, escribirla, o una lista en tu mente: tengo que empezar a hacer esto. Empieza hoy. No lo sigas postergando, porque si no lo vas a seguir ahí guardando. Y quizás más adelante el Señor nuevamente te diga: hey, ¿y cuánto has obedecido? ¿Te acuerdas que te dije esto, aquello? Pues hoy es día que tome la decisión. Habla con el Señor ahí, y desde tu corazón dile: Señor, yo quiero empezar a obedecerte en lo que me has dicho y en lo que me digas de aquí en adelante. Señor, perdónanos, porque a veces no hemos sido los hijos obedientes que tú esperas que seamos. Pero hoy, Señor, en este día, que podamos tomar decisiones. No te quedes solamente con la intención, no te quedes solamente con el anhelo: ay, qué bueno fuera así. No, hoy toma una decisión y dile: Señor, ayúdame en mi corazón a decidir y a plantarme firme en la obediencia a ti. No divagues más en tus pensamientos. Yo siento que también hay muchos que se les dificulta oír atentamente al Señor. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir, porque hay voces que no vienen del Señor, entonces te confunden, entonces te nublan el entendimiento. Pero hoy le puedes decir: Espíritu Santo, ayúdame a escuchar tu voz, saber qué es lo que debo hacer. No te desenfoques, no te desconectes. El Señor quiere hablar, quiere intimar, quiere decirte las cosas, pero necesitas prestar atención. Que no haya interrupción, que no haya algún ruido que no te deje escuchar la voz de Dios. Dile: Señor, agudiza mi oído y dame entendimiento de tu palabra. Que lo que Él te hable, que lo que Él te diga, que lo que Él te pida, tú
tú puedas ser sensible a entenderlo, pero también a vivirlo. Levanta tu mano derecha un momento y dile: Señor, ayúdame. Yo veo muchas luchas en el corazón. Iglesia del Señor, no es una carga, pero sí hay lucha, sí hay oposición. Pero sabes, esta mañana el Señor nos dice: yo quiero intimar, yo quiero acercarme a tu corazón, yo quiero acercarme a tu vida, pero también presta atención y toma hoy una decisión. No sigas viviendo la vida cristiana, no sigas viviendo la fe como algo ilusorio y que ves en otros, pero no es para ti. Pues yo te digo, sí es para ti, para cada uno. Que esta mañana podamos decirle: Señor, transforma mi vida y transforma mi relación contigo. Quiero estar más atento y más atenta, y quiero obedecerte. Quiero obedecerte sin querer justificarme, sino con un corazón dispuesto. Señor, aquí está tu pueblo, Padre. Gracias, Señor, porque tú conoces a cada uno y tú sabes esas dificultades que hay en su vida, en su mente, en su corazón, pero sobre todo es aquellas dificultades que hay en su relación contigo, Señor. Ayúdanos a todos a no desenfocarnos. Escúchame, iglesia. El enemigo es astuto y muy hábil para que nos desenfoquemos, para que nos dispersemos. Pero Dios quiere levantar un pueblo entendido espiritualmente. Necesitamos estar atentos a Él y necesitamos empezar a vivir su palabra. Padre, muchas gracias te damos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si cantamos una canción? Denle un aplauso al Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego y enamórame de ti. Yo quiero aprender a escucharte. Así es, Señor. Yo quiero saber qué es amarte y de tu verdad yo saciarme y enamórame de ti, Jesús. La presencia del Señor en nuestras vidas y que tu presencia me inunde y haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Gracias, Señor.